Mira bien esta imagen. Es una imagen que te asalta desde hace mucho tiempo, quizás desde que eras un niño o una niña. La has visto en iglesias, en libros de historia, en obras de arte famosísimas. Es la imagen de un hombre, sereno, casi imperturbable, a pesar de que su cuerpo está literalmente perforado por una y otra flecha más. Decenas de flechas, clavadas en él como si fuera un blanco en un campo de entrenamiento. Es San Sebastián. Un mártir cristiano, un símbolo de fe y resistencia frente a la persecución. Esta es la historia que te han contado, la imagen que ha quedado grabada en tu mente. Pero ahora, prepárate. Porque te voy a decir algo que va a chocar frontalmente con esa imagen que tienes. Algo que, de primeras, sonará a locura, a una burla de la historia que creías conocer. ¿Y si te dijera que este hombre, el mismísimo San Sebastián, el que ves ahí acribillado, no murió por esas flechas? Sí, has oído bien. La historia que todos conocemos, el ícono del mártir saeteado, es incompleto. O quizás nos han enseñado solo una parte, la más dramática, la más impactante, pero no el final de ese acto concreto. Piensa en ello un momento. Mira de nuevo la imagen. Imagina el dolor insoportable, la sangre, la certeza de una muerte brutal. ¿Cómo puede alguien recibir tal cantidad de proyectiles punzantes en su propio cuerpo y seguir con vida? Parece sacado de una película de fantasía, de un relato inverosófico diseñado para asombrar, pero que desafía cualquier lógica, cualquier comprensión médica, cualquier experiencia humana que conozcas. Tu mente, de forma natural, se resiste. Busca una explicación. Debe haber un error. Las flechas matan. Un cuerpo así, ¿cómo podría respirar? ¿Cómo podría latir ese corazón? Esta declaración, esta simple frase "no murió por esas flechas" abre una brecha en todo lo que creías saber sobre uno de los santos más reconocibles de la historia. Te obliga a cuestionarlo todo. ¿Es la imagen que te han mostrado una mentira? ¿Es la historia una farsa? ¿O hay un secreto, una parte oculta del relato que deliberadamente, o no, se ha quedado fuera de la versión popular? Es una pregunta incómoda, ¿verdad? Te revuelve por dentro porque confronta una creencia arraigada con una posibilidad desconcertante. Sientes la curiosidad, el impulso de entender. Porque si no murió por las flechas, ¿qué pasó entonces? ¿Escapó? ¿Fue un milagro divino de una magnitud que desafía la razón? ¿O simplemente la historia de las flechas es una exageración, una licencia poética que los siglos han convertido en verdad? Cada una de estas posibilidades genera una reacción distinta en ti. Si fue un milagro, ¿qué significa eso para tus propias creencias sobre lo posible y lo imposible? Si fue una exageración, ¿qué tan fiable es entonces el resto de la historia? Si escapó, ¿cómo lo hizo después de ser dejado por muerto? La imagen de San Sebastián asaeteado es potentísima. Habla de sufrimiento, de sacrificio, de una fe llevada al extremo. Te la han presentado como la culminación de su vida de fe, el momento supremo de su martirio. Y ahora te digo que ese no fue el final de ese episodio. Que hubo un después. Esto no solo cuestiona la veracidad de la imagen como representación de su muerte, sino que también le añade una capa inesperada a su historia. Una capa de supervivencia, de desafío a la muerte misma. Piensa en la carga emocional de esa imagen. Te han dicho que es el símbolo del mártir que entrega su vida. Te inspira, o al menos, intenta inspirarte, reverencia, admiración por su fortaleza ante el dolor y la muerte. Pero si sobrevivió a eso, entonces la imagen no es tanto un símbolo de muerte aceptada, sino de resiliencia, de intervención divina, de una capacidad de aguante que va más allá de lo humano. El significado cambia por completo. Y ese cambio es lo que te desconcierta. Te obliga a reevaluar todo lo que esa figura representaba para ti. Es casi como si la historia oficial, la versión que ha llegado hasta ti, hubiera decidido parar en el momento más visualmente impactante, en el clímax del sufrimiento, y hubiera omitido el siguiente capítulo. Es como si te hubieran contado la escena de la crucifixión, pero olvidaran mencionar la resurrección. No es exactamente lo mismo, claro, pero la sensación de una historia incompleta, de un continuará que nunca llegó a tu conocimiento general, es similar. ¿Te sientes engañado? ¿Intrigado? Seguramente,
ambas cosas a la vez. La idea de un hombre sobreviviendo a una ejecución por flechas es tan radical, tan fuera de lo común, que te fuerza a reconsiderar todo el contexto. ¿Quién era este hombre? Te han dicho que era un soldado romano. Imagina la ironía. Un miembro del ejército del imperio que perseguía a los cristianos, que se convierte en uno de sus mártires más famosos. Esta dualidad, esta aparente contradicción, ya de por sí es fascinante. Pero si a eso le sumas el hecho de que sobrevivió a una ejecución casi segura, la historia se vuelve aún más extraña, más difícil de clasificar. No es solo la supervivencia física lo que asombra. Es la implicación de esa supervivencia en el contexto de una historia de fe y martirio. Se supone que el martirio es la entrega final de la vida por una creencia. Si sobrevivió, ¿significa que la ejecución falló? ¿Que Dios intervino de forma milagrosa para salvarlo en ese momento preciso? ¿O simplemente que sus verdugos no fueron lo suficientemente eficientes? Cada posibilidad te lleva por un camino diferente de pensamiento, cada uno con sus propias implicaciones sobre la naturaleza de la fe, del poder y de la intervención divina, o la falta de ella. La famosa imagen de San Sebastián es una de las más reproducidas del arte religioso. Piensa en cuántas veces la has visto sin realmente verla más allá de lo superficial. Un hombre sufriendo por su fe. Pero ahora, con esta nueva información, esa imagen adquiere una dimensión totalmente distinta. Ya no es solo la imagen del mártir en su agonía. Es la imagen del hombre que sobrevivió a esa agonía. Es la imagen de la resistencia, no solo ante el dolor, sino ante la propia muerte cuando ésta parecía inevitable. Este giro inesperado en la historia de San Sebastián te desafía a ir más allá de la superficie. Te empuja a hacer preguntas que quizás nunca te habías planteado. ¿Qué llevó a que esta versión incompleta se volviera la dominante? ¿Fue para hacer la historia más dramática? ¿Para enfocarse solo en el sufrimiento? ¿O hay alguna otra razón para que la supervivencia sea un detalle tan a menudo omitido en la representación popular? ¿Sientes la necesidad de saber más? La imagen del hombre asaeteado ya no te parece tan clara, tan unidimensional. Ahora está teñida de misterio, de una paradoja desconcertante. Sobrevivir a un castigo así parece imposible. Parece un desafío a las leyes de la naturaleza, a las leyes de la guerra, a las leyes de todo lo que consideras real. Y, sin embargo, la tradición afirma que ocurrió. ¿Cómo encaja esto en la narrativa de su vida? Se le presenta como un modelo de virtud y coraje. Pero, ¿dónde reside el verdadero coraje? ¿En enfrentar la muerte o en sobrevivir a ella y seguir adelante? Si sobrevivió, ¿qué hizo después? Esta pregunta surge de forma natural en tu mente. La historia que conocías termina en el momento del sufrimiento máximo. Pero la historia real, aparentemente, continuó. Y lo que ocurrió después es lo que te espera, lo que necesitas descubrir para completar este rompecabezas histórico y legendario. La imagen sigue ahí, vívida en tu retina. Las flechas. La serenidad. Y ahora, la certeza de que ese no fue el final. Esa imagen, que antes te hablaba solo de muerte, ahora te susurra sobre supervivencia. Te habla de un hombre que desafió lo que parecía su destino. Te habla de una historia con giros inesperados. Te habla de misterios sin resolver en plena luz del día, representados en obras de arte famosísimas. Sientes la tensión entre lo que creías y lo que ahora sabes, o al menos, lo que te han dicho que es cierto. Es una pequeña grieta en tu comprensión del mundo, un recordatorio de que incluso las historias más conocidas pueden esconder capas profundas y sorprendentes. La figura de San Sebastián, el soldado asaeteado, ya no es solo un ícono estático. Se ha convertido en un enigma. Un enigma que comienza con la pregunta más básica y desconcertante de todas: ¿cómo demonios sobrevivió a eso? Y si lo hizo, ¿por qué no te lo contaron así desde el principio? Esta es la pregunta que te acompañará. La imagen que no podrás ver igual. El misterio del hombre que se supone que murió por las flechas, pero no lo hizo. Bienvenido a la verdadera historia, o quizás, a las verdaderas preguntas, sobre San Sebastián. Prepárate, porque lo que viene después de esa supervivencia inicial es aún más inesperado. Entonces, volvamos a esa imagen. El cuerpo perforado por las flechas. Y la pregunta que te dejé flotando: ¿sobrevivió San Sebastián a eso?
La respuesta, según la tradición que nos ha llegado a través de los siglos, la respuesta es sí. Sorprendentemente, increíblemente, sí. Sobrevivió a esa primera y brutal tentativa de ejecución. El plan era simple y efectivo, dejar que las flechas hicieran su trabajo mortal. Desangrado, perforado por docenas de puntas, un cuerpo no resiste mucho tiempo. Así que le dejaron allí, dándole por muerto, cumplida la sentencia. Imagina la escena una vez que los arqueros se retiraron. El silencio relativo tras el zumbido de las flechas. El cuerpo caído, inmóvil. La sangre extendiéndose lentamente en el suelo. Para cualquiera que lo viera, la conclusión era obvia, innegable. Ha muerto. La naturaleza misma dictaba que así debía ser. Un ser humano no está hecho para soportar semejante castigo. Sus órganos internos, sus vasos sanguíneos, su propia estructura física, todo destinado a colapsar bajo tal asalto. Pero la historia cuenta algo diferente. Relata que una mujer, una piadosa viuda llamada Irene, se acercó para recuperar el cuerpo, para darle sepultura digna, como se hacía con los mártires. Y al tocarlo, al prepararlo, descubrió algo asombroso, algo que desafiaba toda expectativa. Descubrió que el cuerpo no estaba frío e inerte en el sentido absoluto de la muerte. Había un débil rastro de vida. Un latido casi imperceptible, un aliento que apenas manchaba el aire frío. Piensa en el shock de esa mujer. Se acercaba para cumplir un rito fúnebre y se encontró con lo impensable, un hombre al borde mismo del abismo, pero aún aferrado a la existencia por un hilo finísimo. Seguramente, para ella, aquello solo podía significar una cosa. No era resistencia humana normal. No era suerte. Era una señal, una intervención. Era un milagro. Y entonces, cuenta la historia, esta mujer, Irene, no lo dejó allí. No lo llevó al sepulcro. Lo llevó a su propia casa, en secreto. Con una dedicación y un coraje extraordinarios, comenzó la labor titánica de intentar salvarlo. Retiró las flechas, una a una, imaginas el dolor atroz que aún debió sentir él, incluso en su estado semi-inconsciente. Limpió las heridas innumerables. Vendó, cuidó, alimentó con paciencia infinita a ese cuerpo destrozado. Fue un proceso largo, arduo, un pulso contra la muerte que duró días, quizás semanas. Un pulso que, contra todo pronóstico, San Sebastián, ayudado por los cuidados de Irene, fue ganando lentamente. Siente la incredulidad que esto te genera. Es una historia de supervivencia que raya en lo imposible. Te han hablado de la resistencia del espíritu humano, de la voluntad de vivir. Pero esto parece ir más allá de la pura fuerza de voluntad. Te preguntas, ¿qué tan graves eran realmente las heridas? ¿Fueron las flechas disparadas para matar o para causar un sufrimiento que acabara matando más lentamente? ¿O fue, de verdad, una intervención divina la que mantuvo la chispa de vida en ese cuerpo agujereado, permitiendo que los cuidados humanos hicieran el resto? Esta es la parte de la historia que a menudo se omite en el imaginario popular. El hecho de que el hombre de las flechas se recuperó, que volvió del umbral de la muerte gracias a la piedad y el cuidado de otra persona. Es una historia de vulnerabilidad extrema seguida de una recuperación asombrosa. Te hace pensar en la fragilidad de la vida, pero también en la increíble capacidad del cuerpo, o quizás de algo más allá del cuerpo, para sanar, para resistir el daño mortal. Y aquí es donde surge la gran paradoja, la pregunta que te deja pensando y te obliga a replantearte todo de nuevo. Si San Sebastián sobrevivió a la ejecución de las flechas, si fue rescatado y se recuperó completamente, ¿por qué entonces la imagen que todos conocemos, la que está en los museos y en los altares, es precisamente la del lleno de flechas en el momento de esa ejecución fallida? Piénsalo bien. Es extraño, ¿verdad? La imagen más icónica de un santo, la representación visual de su esencia, corresponde a un evento que, si bien fue un intento de martirio, no fue el que causó su muerte final. Es como si recordáramos a un héroe de guerra por la cicatriz de la batalla que casi lo mata, en lugar de por la batalla final que sí libró. O como si la imagen definitoria de alguien que sobrevivió a un accidente terrible fuera precisamente la del instante del choque, y no la del viviendo su vida después de la recuperación. ¿Por qué, de entre todos los momentos de la vida de San Sebastián, su tiempo como soldado,
su ayuda a otros cristianos, su recuperación milagrosa, su confrontación final, su muerte real elegimos o se eligió perpetuar precisamente ese instante de máximo sufrimiento bajo la lluvia de flechas. No es la imagen del soldado valiente. No es la imagen del hombre recuperándose. No es la imagen del mártir que finalmente entregó su vida. Es la imagen del hombre a punto de morir por flechas, pero que, te recuerdo, no murió así. Esto te obliga a preguntarte sobre la naturaleza de los símbolos. ¿Qué es lo que nos atrae tanto de la imagen de San Sebastián asaeteado? ¿Es la vulnerabilidad expuesta? ¿Es el contraste entre el sufrimiento físico extremo y la aparente calma de su rostro en muchas representaciones? ¿Es la pura espectacularidad visual de un cuerpo perforado? ¿O es, quizás, que esa imagen captura la esencia de la resistencia de una manera que una imagen de su muerte real no podría? Representa el momento en que la muerte parecía segura y, sin embargo, fue evitada. Es la imagen del desafío a lo inevitable. La historia de su supervivencia y recuperación añade una capa de complejidad a su figura. No es solo el mártir pasivo que acepta su destino. Es también el luchador, el resistente, el que regresa del borde. Y aún así, es el momento de la aparente derrota bajo las flechas lo que define su imagen en el arte y la memoria popular. Esto te parece contradictorio, ¿verdad? Te hace sospechar que hay algo más profundo en juego en la elección de este símbolo. Quizás la imagen de las flechas es tan poderosa porque representa el sufrimiento en su forma más cruda y directa, el ataque físico a la integridad del cuerpo por una multitud, simbolizada por las flechas lanzadas por muchos. Y el hecho de saber que sobrevivió a eso eleva esa imagen de simple martirio a la de una prueba superada, una resistencia que va más allá de la muerte esperada. Te preguntas si la omisión popular de su supervivencia y muerte real es intencional. ¿Se buscaba simplificar la historia para hacer el mensaje más claro? ¿O es que la imagen del hombre acribillado era tan potentemente visual que eclipsó el resto del relato con el paso del tiempo? Piensa en cómo funcionan los símbolos en tu propia vida, en tu cultura. A menudo se simplifican, se reducen a una única imagen impactante que encapsula solo una parte de una historia mucho más compleja. La historia de San Sebastián y las flechas es un ejemplo perfecto de cómo un momento dramático y visualmente potente puede llegar a definir a una persona en el imaginario colectivo, incluso si ese momento no representa el final de su historia o la causa de su muerte definitiva. Te deja reflexionando sobre qué elegimos recordar de las figuras históricas o legendarias, y por qué esas elecciones dicen tanto sobre nosotros mismos. ¿Por qué nos fascina más la imagen de la prueba extrema superada, aunque luego viniera otra, que la del final real? La respuesta a por qué la imagen de las flechas es la más famosa, a pesar de su supervivencia, no es simple. No hay una única explicación. Pero la pregunta misma te obliga a mirar más allá del icono superficial, a indagar en las capas de significado que se han acumulado a lo largo de los siglos. Te fuerza a considerar cómo las historias se cuentan, se recuerdan y a veces se modifican o se simplifican en la memoria colectiva. San Sebastián, el hombre de las flechas. Pero no el hombre que murió por ellas. Esa distinción, esa aparente contradicción en el corazón de su símbolo más conocido, es lo que hace que su historia sea tan fascinante. Y te lleva inevitablemente a la siguiente pregunta, una que surge precisamente de su supervivencia y de su regreso inesperado. Entonces, ya hemos establecido el primer gran choque. La imagen que tienes grabada en la mente, la del hombre acribillado por flechas, no es la imagen de su muerte. Es, en cambio, la imagen de su increíble, improbable y asombrosa supervivencia. Esa escena bajo la lluvia de flechas, esa es la representación artística de un hombre que se negó a morir cuando el imperio decidió que debía hacerlo. Es el ícono de la resistencia extrema, de la resiliencia llevada al límite de lo humano, o quizás, más allá. La imagen es poderosa precisamente porque encapsula ese desafío a la muerte inminente, no la muerte misma. Pero si sobrevivió a las flechas, si fue rescatado y sus heridas sanaron, ¿qué pasó después con San Sebastián? La historia, la tradición, nos cuenta que no desapareció. No huyó para vivir el resto de sus días en la clandestinidad, agradecido por su milagrosa, o extremadamente afortunada, segunda oportunidad. No. La historia da un giro que, para ti, para cualquiera con una mínima noción de supervivencia, resulta desconcertante, incluso exasperante. Cuentan que, una vez recuperado,
una vez que su cuerpo estuvo lo suficientemente fuerte, San Sebastián hizo algo que desafía toda lógica pragmática. No se escondió. No buscó refugio lejos del poder que lo había intentado matar. En lugar de eso, se dirigió directamente hacia donde estaba ese poder. Se presentó, totalmente recuperado, ante el mismísimo emperador Diocleciano. Sí, el hombre que había ordenado su brutal ejecución por flechas. Imagina la audacia, la temeridad, la pura y simple locura. Y, como era de esperar, esta confrontación tuvo un resultado final diferente al intento anterior. El emperador, al verlo vivo, se enfureció. Un hombre sentenciado a muerte que regresa no solo vivo, sino desafiante, es una afrenta directa a su autoridad, una burla a su poder. No iba a cometer el mismo error 2 veces. Esta vez, no habría flechas a distancia, no habría margen para un rescate secreto. Esta vez, la sentencia sería ejecutada de una forma mucho más definitiva. Según la tradición, el emperador ordenó que San Sebastián fuera llevado al hipódromo palatino y allí, a la vista de todos, fuera apaleado hasta la muerte. Y eso fue lo que ocurrió. Un final brutal, sí, pero muy diferente a la imagen que tienes en la cabeza. Una muerte por golpes, por apaleamiento. Un final violento y sangriento, pero sin la poesía visual, si es que se puede usar esa palabra en este contexto, de las flechas. Piensa en el contraste entre ambas escenas. La primera, un cuerpo perforado por múltiples proyectiles, una imagen casi estética en algunas pinturas, una forma de morir que puede parecer distante, casi limpia en su representación artística. La segunda, golpes contundentes, huesos que se quiebran, carne desgarrada por bastonazos. Una muerte visceral, cercana, sin distancia. Una agonía diferente, quizás menos bella para el pincel del artista, pero innegablemente final. Y aquí surge la pregunta que te golpea con la misma fuerza que, literalmente, acabó con la vida de San Sebastián. Si sobrevivió a la primera ejecución, si escapó de una muerte que parecía segura y tuvo una segunda oportunidad, ¿por qué? ¿Por qué demonios? ¿Regresó a enfrentarse al hombre que lo había sentenciado a muerte? ¿Qué impulsó a este hombre, recién recuperado de heridas que hubieran matado a 10, a caminar directamente de vuelta a la boca del lobo? Esta no es una pregunta trivial. Te confronta con la naturaleza de la fe extrema, del compromiso absoluto, pero también con lo que nosotros, desde nuestra perspectiva moderna y quizás más pragmática, podríamos ver como una decisión irracional, incluso autodestructiva. Fue un acto de valentía sobrehumana, guiado por una convicción tan profunda que la propia vida física se volvió secundaria. Fue un mandato divino que no podía desobedecer, una carga que sentía que debía cumplir sin importar el costo personal. Miremoslo de otra manera, fue un gesto de imprudencia extrema, una forma de coquetear con la muerte que, esta vez sí, lo alcanzó. Te genera una mezcla de admiración y perplejidad, ¿verdad? Admiras la fuerza interior que debió poseer para hacer algo así. La audacia de presentarse ante el emperador no para suplicar clemencia, sino, según algunas versiones de la historia, para reprocharle su persecución a los cristianos. Es un acto de desafío puro. Pero al mismo tiempo, hay una parte de ti que grita, «Pero si ya habías escapado. Tenías una segunda oportunidad. ¿Por qué no vivir, esconderte, seguir ayudando desde la sombra?» Esta decisión de regresar parece desafiar el instinto básico de supervivencia que compartes con cualquier ser vivo. La mayoría de las personas, después de haber rozado la muerte y haber vuelto, harían cualquier cosa por alejarse de ese peligro. Buscarían seguridad, anonimato. Vivirían con la conciencia de haber recibido un regalo inmenso. Pero San Sebastián, según la historia, eligió un camino radicalmente opuesto. Eligió volver a ponerse en la mira. ¿Qué te dice eso sobre él? ¿Qué te dice sobre el tipo de fe o de mentalidad que te lleva a valorar la confrontación y el testimonio público por encima de la propia vida? Es un concepto que a menudo nos resulta ajeno en la sociedad actual, donde la autopreservación y la seguridad personal son valores primordiales. Su elección te obliga a mirar más allá de tus propias prioridades, a intentar comprender una motivación que parece trascender la lógica común. Fue fe, sí. Una fe inquebrantable, seguramente. Pero, hay un punto en el que esa fe se entrelaza con lo que nosotros, con nuestros parámetros, consideraríamos fanatismo o incluso un deseo inconsciente de acabar lo que las flechas no terminaron. Es una pregunta delicada,
Lo sé. Nadie quiere trivializar el sacrificio de un mártir. Pero la acción de San Sebastián, su regreso deliberado al peligro, te obliga a explorar los límites entre la convicción absoluta y lo que, para el observador externo, puede parecer una decisión irracional. Te deja pensando en el poder de las ideas, de las creencias, sobre el propio instinto de supervivencia. ¿Qué fuerza puede ser tan grande como para anular el deseo innato de vivir? Para San Sebastián, parece que esa fuerza era su fe. Pero el hecho de que, después de sobrevivir a lo imposible, se dirigiera voluntariamente hacia una muerte segura, te presenta un dilema fascinante. ¿Lo admiras incondicionalmente por su valor y su fe, o hay una pequeña voz dentro de ti que cuestiona la sabiduría, la prudencia de esa decisión? Esta segunda muerte, la real, la del apaleamiento, es a menudo relegada a un segundo plano en el arte y la narrativa popular, eclipsada por la imagen visualmente más impactante de las flechas. Y quizás esa sea otra clave. Quizás el relato popular se centró en las flechas y su supervivencia precisamente para evitar tener que explicar este segundo acto, este regreso desconcertante. Porque, seamos sinceros, la idea de un hombre que regresa de la muerte para volver a buscarla es mucho más difícil de asimilar, mucho más perturbadora, que la de un mártir que simplemente muere en su primera ejecución. La historia de San Sebastián no termina con su supervivencia a las flechas. Continúa con una elección que desafía tu comprensión, la elección de regresar. Y esa elección, que lo llevó a su muerte final por apaleamiento, es la que plantea la pregunta más profunda sobre su figura y su legado. ¿Qué te impulsaría a ti, si hubieras sobrevivido a lo imposible, a no huir, sino a volver a la carga sabiendo el precio? ¿Fe inquebrantable, o? La pregunta se queda contigo, suspendida en el aire, invitándote a reflexionar sobre los límites del coraje, la fe, y lo que significa realmente desafiar al poder, incluso a riesgo de la propia existencia. Y esa reflexión te lleva al siguiente capítulo de su increíble historia. Te quedaste pensando en ello, ¿verdad? Después de haber esquivado la muerte de la manera más espectacular imaginable, después de haber recibido lo que cualquier persona normal consideraría una segunda oportunidad, una especie de indulto cósmico, San Sebastián decidió no solo no esconderse, sino volver al origen mismo de su sufrimiento. Se presentó ante el emperador Diocleciano, el hombre que, con un gesto de su mano, había intentado borrarlo de la faz de la tierra. Es una acción que te chirría, que va en contra de tu sentido de supervivencia, de tu lógica más básica. Pero, ¿qué podía impulsar a alguien a hacer algo tan aparentemente insensato? Para entenderlo, tienes que intentar ponerte en su lugar, al menos según la perspectiva de las historias que nos han llegado. Tienes que mirar a través de la lente de una fe, una convicción, que trasciende las preocupaciones terrenales que a ti y a mí nos parecen tan fundamentales. Desde la tradición, la respuesta es clara, aunque para ti pueda resultar difícil de comprender completamente, lo hizo por su fe. No una fe tibia, no una creencia de domingo por la mañana. Una fe que era el eje central de su existencia, la brújula que guiaba cada uno de sus pasos, la fuerza que le había permitido incluso sobrevivir a la lluvia de flechas en primer lugar. Para San Sebastián, su supervivencia no fue un simple golpe de suerte biológica o la habilidad de una enfermera. Fue una señal, un acto de Dios. Y si Dios lo había salvado de una muerte segura, no era para que viviera escondido, negando quién era. Era para algo más. Ese algo más, según se interpreta su historia, era dar testimonio. Testimonio de su fe, de la verdad de su creencia, crucialmente, testimonio contra la injusticia. Contra la persecución brutal e implacable que el Imperio Romano estaba llevando a cabo contra los cristianos. No podía, según esta visión, simplemente aceptar la supervivencia como un regalo personal y desentenderse del sufrimiento de sus hermanos y hermanas en la fe. Se sentía compelido, casi arrastrado por una fuerza interior irresistible, a alzar la voz. Imagina la escena desde su perspectiva. Ha experimentado de primera mano la capacidad mortal del imperio, pero también la protección, divina o humana, que lo rescató. Esta experiencia límite, esta danza con la muerte, podría haber reforzado su fe hasta un punto casi absoluto. Pudo haber sentido que era su deber ineludible usar esta segunda vida no para sí mismo, sino para la causa en la que creía. Ir ante el emperador no sería un suicidio, sino la culminación de su testimonio, la prueba final de su lealtad a una autoridad que consideraba superior a la terrenal. Piensa en el coraje que requería eso.
No solo el coraje físico de presentarse, sino el coraje moral de confrontar al hombre más poderoso del mundo conocido, sabiendo que lo que tenía que decirle era una condena a sus acciones, un desafío a su poder absoluto. No iba con una espada, no iba con un ejército. Iba con la fuerza de sus convicciones, la audacia de su supervivencia y lo que para él era más importante, la autoridad moral de su fe. Era un desafío directo, un guante lanzado a los pies del imperio. Para ti, quizás, esto sigue sonando a desatino. ¿No habría sido más efectivo seguir vivo, trabajando en la sombra, ayudando a otros cristianos a escapar, a sobrevivir, a organizarse? ¿No habría hecho más bien a su comunidad permaneciendo como un agente secreto dentro de las líneas enemigas, algo que, de hecho, nos lleva a la siguiente pregunta candente? Desde una perspectiva estratégica o utilitaria, su decisión de confrontar parece ineficiente, un desperdicio de un recurso valioso, el mismo, vivo. Y aquí es donde la historia te fuerza a confrontar tus propios valores y prioridades. ¿Qué es más importante? ¿La supervivencia individual a cualquier costo o la defensa pública de una verdad o una creencia, incluso si eso significa la propia aniquilación? San Sebastián, al regresar, parece haber elegido categóricamente lo segundo. Eligió el testimonio abierto, el martirio público, como la forma más poderosa de afirmar su fe y denunciar la tiranía, incluso si ya había demostrado que la tiranía no siempre tenía la última palabra sobre su cuerpo. Esta elección post-supervivencia es fascinante porque complica su figura. Ya no es solo el mártir que sufre. Es el mártir que sobrevive y regresa. Es el hombre que elige activamente su confrontación final. Es el protagonista de una historia que, te recuerdo, sigue siendo, en gran medida, la historia de su muerte. Pero la forma en que llegó a esa muerte final está marcada por esta decisión incomprensible desde una óptica puramente racional. Y ahora, mientras reflexiona sobre esa decisión de regresar, sobre la fe que pudo motivarla o el desatino que pudo implicar, te invito a dar un paso atrás, a mirar un momento antes de las flechas, antes de la supervivencia, antes del regreso. Porque la vida de San Sebastián escondía otra paradoja igualmente desconcertante, una que añade aún más capas de complejidad a su figura y a sus motivaciones. Según las tradiciones, antes de ser descubierto como cristiano y sentenciado a muerte, San Sebastián no era un ciudadano cualquiera. Era un soldado romano. Y no un soldado raso. Se dice que ocupaba un rango significativo, quizás un centurión o incluso, en algunas versiones, formaba parte de la prestigiosa Guardia Pretoriana, la élite militar encargada de proteger al mismísimo emperador y mantener el orden en Roma. Piensa en esto por un segundo. Era un cristiano secreto en una época de feroz persecución, y al mismo tiempo, era parte del aparato militar que ejecutaba esa persecución. Llevaba el uniforme de los opresores mientras su corazón y su lealtad secreta estaban con los oprimidos. Vivía una doble vida constante, una existencia en la cuerda floja donde un solo desliz podía significar la muerte, no solo para él, sino quizás también para aquellos a quienes intentaba proteger. Esto te plantea una serie de preguntas incómodas. ¿Cómo consiguió mantener este secreto durante tanto tiempo? ¿Qué hacía exactamente con su posición? ¿La usaba para ayudar a otros cristianos desde dentro, alertándoles de peligros, facilitando escapes o incluso intercediendo discretamente? Si es así, ¿no era eso una forma de espionaje, de traición a los juramentos que había hecho al imperio y al emperador al unirse al ejército? Desde la perspectiva romana, sin duda alguna, era un traidor de la peor calaña, un enemigo interno que había escalado posiciones para subvertir el sistema. Pero desde la perspectiva cristiana, ¿era un héroe encubierto, un agente doble que arriesgaba todo para proteger a su comunidad? ¿O hay algo éticamente cuestionable en servir en las filas del enemigo, incluso con las mejores intenciones? ¿Estaba justificando su participación en el sistema opresor, quizás participando en acciones militares que no tenían que ver directamente con la persecución, para tener la oportunidad de ayudar en secreto? Esta doble vida, esta existencia como soldado de un imperio pagano y fiel seguidor de Cristo, es una paradoja fascinante que añade una dimensión totalmente nueva a su historia. No solo era un mártir que sobrevivió y regresó, era también un hombre que vivió una mentira necesaria, desde su punto de vista, navegando un mar de lealtades conflictivas. ¿Cómo gestionaba esa disonancia cada día? ¿Conocían otros cristianos su verdadera identidad? ¿Confiaban plenamente en él, sabiendo que llevaba el uniforme del enemigo?
La pregunta sobre si era un espía o un traidor depende totalmente de desde qué lado te sitúes. Para Roma, sin duda. Para algunos, quizás incluso dentro de la comunidad cristiana de la época, siempre hay puristas, su papel pudo haber sido visto con recelo. Para otros, sería la encarnación del coraje y la astucia al servicio de la fe. Esta ambigüedad moral te obliga a cuestionar tus propias definiciones de lealtad, traición y sacrificio. ¿Dónde dibujas la línea cuando tus convicciones chocan frontalmente con la autoridad bajo la que vives y sirves? La historia de San Sebastián, el soldado secreto de Cristo, el hombre de las flechas que no murió así, el mártir que sobrevivió y regresó, es una red de paradojas que no deja de generar preguntas. Y este papel dual como soldado y cristiano secreto es quizás una de las más intrigantes. Porque entender cómo vivió esa vida secreta quizás nos dé alguna pista sobre por qué, al final, eligió el camino del regreso y la confrontación abierta, aceptando una muerte segura, después de haber escapado de ella una vez. ¿Era el regreso una forma de redimir o de dar sentido a esa doble vida anterior? La pregunta se cierne, invitándote a indagar más en su pasado como soldado del Imperio, un pasado que exploraremos a continuación. Dejamos en el aire esa imagen intrigante. San Sebastián, un hombre que supuestamente pertenecía a la élite militar del Imperio Romano, a la vez que profesaba en secreto la fe de aquellos a quienes ese mismo imperio perseguía sin piedad. Es una dualidad que te fuerza a mirar más de cerca. ¿Cómo era esa vida? ¿Qué significaba ser un soldado, posiblemente de alto rango, en el corazón del poder romano, mientras en tu interior eras leal a una creencia proscrita? Para entenderlo, tienes que transportarte a ese mundo. Imagina la Roma de finales del siglo III, principios del IV después de Cristo. Un imperio vasto y poderoso, organizado, eficiente, pero también jerárquico y con un fuerte componente religioso oficial. El culto al emperador y a los dioses romanos no era una opción, era un deber cívico, una muestra de lealtad al Estado. Y para un soldado, especialmente uno que aspiraba a ascender o ya ocupaba una buena posición, esa lealtad debía ser incuestionable y públicamente demostrada. Ser un soldado romano implicaba disciplina férrea, camaradería, forzada o genuina, con tus compañeros de armas y obediencia ciega a tus superiores y al emperador. Participabas en rituales paganos obligatorios, jurabas lealtad a deidades que considerabas falsas, y formabas parte de una maquinaria que, en ese momento particular de la historia, se estaba volviendo cada vez más hostil hacia los cristianos. Sí, como dice la tradición, San Sebastián era parte de la Guardia Pretoriana, su vida estaba aún más expuesta, más bajo el microscopio imperial. Estaba en el centro mismo del poder, sirviendo y protegiendo al hombre que se consideraba poco menos que un dios en la tierra. Y en paralelo a esta existencia pública, San Sebastián vivía otra vida, oculta en las sombras. Una vida de reuniones secretas con otros creyentes, de actos de caridad y ayuda a aquellos que eran objetivo del imperio al que él servía. La fe cristiana, con su énfasis en un único Dios, en la igualdad de todos ante sus ojos, una idea radicalmente opuesta a la estructura social romana, y en un reino que no era de este mundo, era vista por las autoridades romanas como una superstición peligrosa, subversiva, que minaba la lealtad al Estado y a sus dioses. Por eso la perseguían. El riesgo que San Sebastián corría cada día al mantener esta doble vida era inmenso, constante, asfixiante. No era solo el peligro de ser descubierto por un colega suspicaz, por un superior que notara una falta de entusiasmo en un ritual pagano, o por un sirviente que escuchara una conversación susurrada. Era el riesgo de que cualquiera a quien intentara ayudar, bajo tortura, pudiera revelar su nombre. Era vivir con la paranoia constante de que un simple error, una palabra de más, un gesto fuera de lugar, podría no solo costarle la vida a él, sino exponer y poner en peligro a toda la comunidad cristiana con la que tenía contacto. Piensa en el peso psicológico de esa carga. Cada mañana, ponerse el uniforme del opresor, saludar con respeto a aquellos que consideraban enemigos de la fe que amaba. Cada noche, quizás, participar en reuniones clandestinas, ofrecer aliento a quienes iban a ser juzgados o ejecutados al día siguiente, sabiendo que él mismo formaba parte del sistema que lo haría. Era una esquizofrenia vital, una tensión interna que pocas personas podrían soportar durante mucho tiempo sin romperse. ¿Cómo lo hacía? ¿Era su fe tan fuerte que le daba la entereza para compartimentalizar su vida de esa manera? ¿Tenía una habilidad excepcional para la disimulación? ¿O es que el contexto histórico, aunque brutal,
¿Permitía quizás más resquicios y anonimato de lo que imaginamos? Intentas visualizarlo, un hombre recto y disciplinado en su faceta de soldado, cumpliendo con sus deberes militares, pero en su tiempo libre o utilizando sutilmente su posición, moviéndose entre las sombras para consolar a los prisioneros cristianos, enterrar a los mártires o proporcionar alguna ayuda práctica a las familias afectadas. La tradición incluso narra actos específicos de San Sebastián ayudando a otros mártires, dándoles ánimo antes de su ejecución o presenciando sus sufrimientos para fortalecer su propia resolución. Estas historias pintan un cuadro de un agente encubierto de la fe dentro de las entrañas del imperio pagano. Un espía, sí, pero no para un reino terrenal, sino para uno celestial. Un traidor, sin duda, desde la perspectiva de Roma, pero un héroe desde la perspectiva de la comunidad cristiana. Sin embargo, al sumergirte en los detalles de esta fascinante y peligrosa doble vida, surge una duda, una pregunta fundamental que no puedes ignorar. Todo esto que te he contado, su alto rango militar, su pertenencia a la Guardia Pretoriana, los detalles específicos de cómo ayudaba a otros cristianos antes de ser descubierto, ¿cuánto de ello es un hecho histórico sólido, verificable con pruebas de la época? ¿Y cuánto, con el paso de los siglos, se ha ido construyendo, añadiendo, embelleciendo, para crear la figura inspiradora y heroica que ha llegado hasta nosotros? Esta doble vida como soldado y cristiano, aunque plausible en el contexto de un imperio que no siempre conocía la identidad religiosa de todos sus ciudadanos, es también una narrativa poderosamente simbólica. El mártir que viene del corazón mismo del enemigo. Esto, por sí solo, podría ser una invención piadosa, diseñada para dar esperanza y demostrar que la fe podía infiltrarse y florecer incluso en los lugares más inesperados y hostiles. La historia de San Sebastián, como la de muchos santos antiguos, se basa principalmente en hagiografías, relatos de vidas de santos escritos a menudo siglos después de que supuestamente vivieron, con el propósito explícito de edificar e inspirar a los fieles, más que de proporcionar un registro histórico riguroso según los estándares modernos. Estas historias a menudo mezclan hechos con elementos legendarios, milagrosos o simbólicos para resaltar las virtudes del santo y el poder de su fe. Entonces, ¿podemos realmente separar al hombre histórico, al soldado que pudo haber existido y sido cristiano en secreto y haber sufrido por su fe, del mito, de la figura legendaria que fue cubierta de flechas y sobrevivió, solo para regresar y ser apaleado? ¿Hay un núcleo de verdad histórica enterrado bajo capas y capas de relato piadoso? ¿O es San Sebastián, tal como lo conocemos, en gran medida una construcción, una poderosa figura arquetípica que encarna la resistencia y el sacrificio? Esta es la gran duda que planea sobre toda su historia, desde las flechas imposibles hasta su doble vida secreta. No se trata de desmantelar la fe o la devoción que su figura ha inspirado en innumerables personas a lo largo de 2 milenios. Se trata de reconocer la naturaleza de los relatos que nos han llegado y la dificultad inherente de discernir el hecho puro de la leyenda inspiradora cuando las fuentes son escasas y tardías. La pregunta no es si San Sebastián es real en un sentido de fe. La pregunta es si la historia que te han contado, los detalles de su vida como soldado secreto, su rango, sus acciones específicas, su supervivencia a las flechas, si todo eso resiste un análisis histórico riguroso o si es una poderosa narrativa que cumple una función espiritual y simbólica. Enfrentar esta duda te permite apreciar la historia de San Sebastián no solo como un relato de fe, sino también como un fascinante caso de estudio sobre cómo se construyen y perpetúan las leyendas y qué dicen esas leyendas sobre las comunidades que las crearon. Exploraremos precisamente esta tensión entre el hombre y el mito, entre la historia y la leyenda, en el próximo capítulo. Así que, ahí estás, lidiando con todas estas capas: el soldado romano, el cristiano secreto, la supervivencia imposible a las flechas, el regreso desconcertante, la muerte real por apaleamiento. Es una historia fascinante, llena de drama y paradojas. Pero la pregunta que te he planteado, ¿cuánto de esto es un hecho verificable y cuánto es una construcción piadosa?, es crucial si quieres ir más allá del relato superficial. Te enfrenta directamente a la naturaleza de las historias que nos llegan desde la antigüedad, especialmente aquellas ligadas a figuras religiosas veneradas. Cuando intentas buscar a San Sebastián en los registros históricos puros de la época, en los documentos oficiales del Imperio Romano de finales del siglo III o principios del IV, te encuentras con un silencio, o al menos, con una falta de confirmación explícita y detallada. Los historiadores de ese periodo, romanos o contemporáneos a los hechos,
que podríamos consultar. Si bien documentan las persecuciones contra los cristianos, rara vez mencionan nombres específicos de mártires, a menos que fueran figuras de altísimo perfil o los eventos estuvieran ligados a sucesos políticos mayores. Y San Sebastián, a pesar de su supuesto rango, no aparece en estos registros de manera que permita confirmar su historia con absoluta certeza. Las primeras menciones a San Sebastián como mártir comienzan a aparecer en escritos cristianos posteriores. El relato más completo que tenemos, la famosa Passio Sancti Sebastiani, no fue escrita inmediatamente después de su supuesta muerte, que se sitúa tradicionalmente alrededor del año 288 después de Cristo. Fue redactada, según los estudios académicos, al menos un siglo o incluso 2 siglos después, allá por el siglo IV o principios del V. Piensa en lo que significa eso, un espacio de tiempo considerable donde la historia pudo ser contada, recontada, transmitida oralmente, quizás anotada en fragmentos, y en ese proceso, moldeada por la memoria colectiva, las necesidades de la comunidad y el deseo de edificar a los fieles. Las pasiones o hagiografías de los mártires no eran, te repito, biografías históricas en el sentido que tú entiendes hoy la historiografía. Su propósito principal no era registrar meticulosamente los hechos tal como sucedieron con una objetitud moderna. Su objetivo era, ante todo, glorificar a Dios a través del ejemplo de sus santos, inspirar a los creyentes a perseverar en la fe frente a la persecución y demostrar el poder de Cristo incluso en la debilidad aparente de sus seguidores torturados y ejecutados. Eran herramientas de fe, no documentos de archivo. En este contexto, es perfectamente comprensible, desde una perspectiva académica, no de fe, que los detalles se desarrollaran, que se añadieran elementos dramáticos o simbólicos para hacer la historia más impactante, más memorable, más edificante. La supervivencia a las flechas, por ejemplo. ¿Pudo haber habido un hombre llamado Sebastián que fuera soldado, cristiano y sufriera persecución? Es plausible. La persecución existió. Hubo cristianos en el ejército. ¿Pudo haber sido ejecutado? Por supuesto, miles lo fueron. ¿Pudo haber sido fusilado con flechas? Era una forma de ejecución romana, sí. ¿Pudo haber sobrevivido a eso y ser curado? Aquí es donde la historia empieza a tensar los límites de lo plausible para muchos historiadores. Y el regreso voluntario a una muerte segura es un poderoso acto de fe, pero también algo que, al ser narrado siglos después, pudo haber sido incluido para enfatizar precisamente esa fe inquebrantable. Considera las posibles influencias en el desarrollo del relato. ¿Podría la imagen de las flechas clavadas tener alguna conexión con antiguas creencias sobre las plagas, que a menudo eran representadas como flechas lanzadas por los dioses? San Sebastián se convirtió más tarde en patrono contra la peste. ¿Es casualidad, o esta asociación posterior influyó en la forma en que se contaba y representaba su martirio inicial? ¿Podrían elementos de otras historias de mártires haber sido incorporados a la de San Sebastián a lo largo del tiempo? Los relatos orales y escritos a menudo se fusionan y evolucionan de maneras complejas. Esto no significa, automáticamente, que San Sebastián no existiera en absoluto. Muchos estudiosos creen que probablemente hubo un mártir llamado Sebastián en Roma durante las persecuciones, quizás incluso un soldado. El culto temprano en Roma, con un lugar de entierro específico en la Vía Apia, las catacumbas de San Sebastián, sugiere una base histórica para la veneración de una figura con ese nombre. Pero la historia detallada, la narrativa que conoces, con todos sus giros y paradojas, es muy probablemente el resultado de siglos de tradición oral y escrita, de la necesidad de la comunidad de creyentes de tener héroes y ejemplos, y de la lógica interna del desarrollo hagiográfico. Te obliga a reflexionar, ¿qué es más importante para ti al acercarte a una historia así? ¿La certeza absoluta de cada detalle histórico o el significado, la inspiración, el poder simbólico que esa historia ha tenido para incontables personas a lo largo del tiempo? ¿Puedes sentir la tentación de desestimar la historia por la falta de pruebas contemporáneas o por sus elementos inverosímiles, como la supervivencia a las flechas vista con ojos científicos? Pero al hacerlo, ¿te estarías perdiendo algo más profundo? Porque a pesar de todas estas dudas, a pesar de que la historia se basa en fuentes tardías y responde a las lógicas de la hagiografía más que de la historia pura, a pesar de sus aparentes contradicciones, el ícono de la muerte por flechas cuando murió apaleado, la figura de San Sebastián no solo sobrevivió al paso del tiempo, sino que floreció. Se convirtió en uno de los santos más populares,
con un culto extendidísimo, representado por los más grandes artistas, invocado en momentos de desesperación como las epidemias. Aquí reside una de las mayores preguntas que su historia nos plantea. ¿Por qué esta figura particular, con una narrativa tan rebuscada y llena de puntos oscuros desde una perspectiva histórica, se volvió tan poderosa y perdurable en el imaginario colectivo? ¿Qué hay en la historia de San Sebastián, el hombre o el mito, que resonó tan profundamente en tantas culturas y a lo largo de tantos siglos? No es la historia más sencilla de un mártir. No es la más lineal. Tiene giros inesperados, la supervivencia, acciones difíciles de entender, el regreso, y un símbolo central, las flechas, que no representa su final. Sin embargo, su figura se mantuvo firme. ¿Fue su doble vida como soldado secreto lo que lo hizo atractivo? ¿Fue la espectacularidad visual de la escena de las flechas, a pesar de ser su momento de no muerte? ¿Fue el hecho de que sobreviviera a lo imposible lo que lo convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia? ¿Fue su patronazgo contra la peste, en tiempos donde las enfermedades eran vistas como ataques invisibles, quizás como flechas, lo que cimentó su popularidad? La persistencia del culto a San Sebastián, a pesar de las objeciones históricas que podrías plantear hoy, es un fenómeno que requiere explicación. Nos dice algo no solo sobre él, sino sobre nosotros, sobre nuestras necesidades de símbolos, de héroes, de historias que, aunque no sean históricamente precisas al 100%, contengan una verdad más profunda, una verdad que habla de la condición humana, de la lucha entre el bien y el mal, de la fe frente a la adversidad, de la capacidad de resistencia. Esta historia, llena de paradojas y dudas, ha perdurado porque, quizás, toca fibras sensibles de la experiencia humana de una manera única. La vulnerabilidad del cuerpo perforado, la fuerza interior que permite sobrevivir a lo impensable, el conflicto entre la lealtad terrenal y la espiritual, la decisión de enfrentarse de nuevo al poder, todo ello conforma un relato complejo que va más allá de la simple narración de un martirio. Y es este poder simbólico, esta capacidad de resonar a través de los siglos a pesar de su base histórica incierta y sus propias contradicciones narrativas, lo que constituye su legado más fascinante. Un legado que exploraremos con más detalle a continuación. Hemos recorrido un camino lleno de sorpresas y preguntas. Desde la icónica imagen de las flechas que no causaron su muerte, pasando por su increíble supervivencia, su desconcertante decisión de regresar, su arriesgada doble vida como soldado secreto, hasta las dudas sobre cuánto de todo ello es historia y cuánto es leyenda. A pesar de esta complejidad, de estas paradojas y de la niebla histórica, la figura de San Sebastián no se desvaneció con el tiempo. Al contrario, se consolidó, se expandió, y llegó a ser invocado como protector en situaciones de lo más diversas. Te preguntarás, ¿por qué? ¿Qué tiene este mártir con una historia tan peculiar que lo hizo relevante para grupos tan distintos? La respuesta se encuentra en el simbolismo potente y multifacético de su historia, un simbolismo que fue interpretado y adoptado por diferentes comunidades a lo largo de los siglos. Considera, por ejemplo, su patronazgo de los atletas. A primera vista, quizás no veas la conexión inmediata. Pero piensa de nuevo en la imagen de las flechas. Es una imagen de un cuerpo sometido a un estrés físico extremo, a un asalto brutal. Y la parte crucial de la historia es que sobrevivió a eso. San Sebastián se convierte, entonces, en un símbolo de resistencia física, de aguante, de la capacidad del cuerpo humano, apoyado quizás por una fuerza superior o simplemente por una voluntad inquebrantable para soportar un daño inmenso y seguir adelante. ¿No es eso, en esencia, lo que representa un atleta de élite? La dedicación a llevar el cuerpo al límite, a soportar el dolor en busca de la victoria o la superación personal. Los atletas se enfrentan a lesiones, al agotamiento, a la necesidad de recuperarse y volver a la carga. La historia de San Sebastián, volviendo de un estado de casi muerte física para sanar, resuena con esa lucha constante del deportista contra sus propios límites y las adversidades físicas. Se invoca a San Sebastián para pedir fuerza, resistencia y protección en la competencia y el entrenamiento riguroso. Es el patrón de aquellos que usan su cuerpo como herramienta de esfuerzo y que entienden lo que significa llevarlo hasta el borde. Luego está su conexión con los soldados. Esta es quizás más directa, dada su supuesta vida como militar romano. San Sebastián es invocado por los soldados como protector en la batalla. Esto tiene múltiples lecturas. Por un lado, es el reconocimiento de su identidad histórica como miembro de las filas militares. Pero va más allá.
Su historia puede interpretarse como una alegoría de la lucha del cristiano, el soldado de Cristo, en el campo de batalla espiritual contra las fuerzas del mal o la opresión. Su doble vida secreta, el soldado romano que era cristiano, lo convierte en un símbolo de lealtad dividida por convicciones superiores, un dilema al que muchos soldados a lo largo de la historia se han enfrentado en diferentes contextos. Además, la imagen de las flechas puede simbolizar los peligros que acechan al soldado, los proyectiles que vuelan en el campo de batalla. Sobrevivir a ellos, como hizo él, al menos la primera vez, lo convierte en un potente talismán de protección en combate. Se le pide valentía, protección en la lucha y, quizás, la fuerza para mantener la propia integridad o fe en un entorno hostil. Y quizás su patronazgo más famoso y extendido a lo largo de la historia, el de protector contra la peste. Aquí la conexión simbólica es clara y poderosa, y se relaciona directamente con esa imagen que te resulta tan familiar. Desde la antigüedad, las plagas y epidemias a menudo eran vistas como castigos divinos, enviados en forma de flechas invisibles que volaban por el aire, alcanzando indiscriminadamente a las personas. Las enfermedades eran ataques repentinos, dolorosos, difíciles de comprender y de combatir, como ser alcanzado por una flecha inesperada. San Sebastián, el hombre que sobrevivió a ser acribillado por un sinfín de flechas físicas, se convirtió en el intercesor natural, el abogado celestial contra las flechas invisibles y mortales de la peste. Su imagen, llena de flechas pero asociado a la supervivencia, ofrecía una esperanza desesperada en tiempos donde la medicina poco podía hacer. Se le imploraba para desviar esas flechas de enfermedad, para proteger a las comunidades, para sanar a los enfermos. Este patronazgo solidificó su figura en el imaginario popular de una manera muy visceral y relatable para la gente común que vivía bajo la constante amenaza de las epidemias. Estos patronazgos te muestran cómo una historia, incluso una con elementos legendarios y paradojas, puede ser increíblemente maleable y significativa. Diferentes aspectos de la narrativa de San Sebastián, su fuerza física, su conexión militar, la imaginería de las flechas, su supervivencia, fueron apropiados y reinterpretados por diferentes grupos para satisfacer sus propias necesidades de protección, inspiración y simbolismo. Es un testimonio del poder de las historias para adaptarse y resonar a través de las eras. Y ahora, al final de este recorrido por la fascinante y desconcertante historia de San Sebastián, con sus flechas, su supervivencia, su regreso, su doble vida y las dudas sobre su historicidad, te quedas con algo más que un simple relato. Te quedas con preguntas que te obligan a mirar hacia adentro, a cuestionar tus propias percepciones sobre algunos de los temas más fundamentales de la existencia humana. Su historia, de principio a fin, te obliga a redefinir lo que significa el martirio. ¿Es el martirio solo el momento de la muerte final por una creencia? ¿O hay un martirio en la vida diaria, en la lucha constante por mantener tus principios en un mundo hostil, en la decisión de levantarte y seguir adelante después de haber sido derribado, literalmente? La supervivencia de San Sebastián a las flechas, su regreso y su posterior muerte por apaleamiento, desafían la narrativa simple del mártir que muere de forma instantánea por su fe. Te sugiere que quizás el verdadero martirio es un proceso, una vida de compromiso que puede incluir sufrimientos, resurrecciones, metafóricas o no, y la elección repetida de mantenerse firme, incluso cuando ya has experimentado el borde de la muerte. Y esto nos lleva a la pregunta más profunda de todas: ¿qué significa realmente sobrevivir? ¿Es simplemente el hecho biológico de evitar que el cuerpo deje de funcionar? San Sebastián sobrevivió a las flechas, sí, pero regresó y murió apaleado. ¿Sobrevivió realmente en un sentido más amplio? ¿O su supervivencia física inicial fue solo un preludio a su inevitable fin, haciendo que el término sobrevivir parezca insuficiente para abarcar la totalidad de su experiencia? Su historia te hace pensar en otras formas de supervivencia. ¿Sobrevivir es mantener tu integridad cuando te obligan a mentir, como en su doble vida? ¿Sobrevivir es mantener tu esperanza cuando todo parece perdido? ¿Sobrevivir es lograr que tu mensaje o tu ejemplo perduren después de que tu cuerpo físico haya desaparecido? San Sebastián sobrevivió en la memoria colectiva, a través de su leyenda y su simbolismo, mucho más allá de la vida de su cuerpo. Quizás la verdadera supervivencia, en el contexto de una historia de fe y martirio, no se mide solo por el tiempo que un cuerpo permanece con vida, sino por el impacto y el significado que esa vida, y esa muerte, y esa supervivencia, tienen en los demás y a lo largo del tiempo.
La historia de San Sebastián te deja con esta reflexión persistente. La supervivencia no es un concepto unidimensional. Puede ser física, espiritual, simbólica. Y a veces, las historias más poderosas no son las que te dan respuestas fáciles, sino las que te obligan a hacerte las preguntas difíciles. Preguntas sobre lo que valoras, sobre lo que estarías dispuesto a arriesgar, sobre lo que significa vivir, sufrir y sí, sobrevivir en un mundo incierto y a menudo cruel. Su legado, encapsulado en la imagen de las flechas que no lo mataron y en los patronazgos que conectan esa imagen con la resistencia, la fuerza y la protección contra los males, te invita a mirar más allá de la superficie, a encontrar significado en las paradojas y a reflexionar sobre las profundidades de la fe y la condición humana. La historia de San Sebastián, en toda su complejidad, sigue desafiándote a pensar. Y en ese desafío, en esas preguntas que aún resuenan, reside su verdadero y perdurable poder. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de la historia de San Sebastián. Un viaje que no ha sido lineal, ni sencillo, ni lleno de respuestas definitivas. Ha sido, más bien, un recorrido por un laberinto de paradojas, un descenso a las profundidades de un relato que, cuanto más lo exploras, más preguntas plantea. Hemos mirado de cerca esa imagen icónica que creías conocer, la del hombre acribillado por flechas, y descubrimos que esa no era la imagen de su muerte, sino la de su asombrosa supervivencia. Te enfrentaste a la incredulidad inicial, al desconcierto de ver cómo un símbolo tan poderoso representaba un momento de no muerte, y te preguntaste por qué esa imagen ha prevalecido sobre la de su verdadero final. Hemos explorado el enigma de esa supervivencia misma. ¿Fue un milagro divino, una intervención sobrenatural que desafió las leyes de la naturaleza? ¿O fue un evento terrenal llevado al extremo de lo plausible, exagerado y embellecido por el paso del tiempo y la necesidad de un relato inspirador? Y de esa supervivencia surgió la acción más desconcertante de todas, su decisión de regresar, de presentarse de nuevo ante el poder que había ordenado su ejecución, eligiendo un camino que, desde una perspectiva pragmática, parecía una locura, un desatino. Fue el pico más alto de una fe inquebrantable, un testimonio supremo que no podía ser silenciado, o fue un acto que, mirado sin el prisma de la devoción, roza la irracionalidad más absoluta? Esa pregunta se queda contigo, ¿verdad? Ahondamos en la paradoja de su vida anterior, la del soldado romano, quizás de alto rango, sirviendo en el corazón mismo del imperio que perseguía a su fe. Consideraste el riesgo, la tensión constante de esa doble vida. Fue un espía, un traidor a Roma, o un héroe encubierto para los cristianos, navegando un mar de lealtades conflictivas con una habilidad y un coraje extraordinarios? ¿Te preguntaste cómo conciliaba su servicio al César con su devoción a Cristo, y qué implicaciones éticas tenía esa existencia al borde del abismo? Y todas estas capas de una narrativa extraordinaria nos llevaron a la duda fundamental: ¿cuánto de la historia de San Sebastián es un hecho histórico sólido, verificable por fuera de los relatos piadosos, y cuánto es una leyenda construida a lo largo de los siglos, enriquecida por la tradición y la necesidad de la comunidad creyente? Exploramos la escasez de fuentes contemporáneas, el desarrollo tardío de sus hagiografías, y cómo los relatos de santos a menudo mezclan el posible núcleo histórico con elementos simbólicos y edificantes. Te enfrentaste a la posibilidad de que la figura que conoces sea, en gran medida, un mito poderoso, y te preguntaste si eso disminuye, o por el contrario, engrandece su significado. Finalmente, vimos cómo, a pesar de todas estas complejidades e incertidumbres, la figura de San Sebastián ha perdurado a lo largo de 2 milenios, convirtiéndose en patrón de grupos tan diversos como atletas, soldados y víctimas de la peste. Conectamos su historia, la supervivencia a las flechas, su fondo militar, con el simbolismo de la resistencia física, la lucha espiritual y la protección contra los ataques invisibles de la enfermedad. Y te diste cuenta de cómo las historias, las leyendas, pueden ser interpretadas y reinterpretadas para ofrecer consuelo, esperanza e inspiración en diferentes momentos y contextos. Pero el verdadero poder de la historia de San Sebastián, la razón por la que, a pesar de todas las dudas y paradojas, sigue siendo relevante para ti, no reside en darte respuestas definitivas. Reside en las preguntas que te obliga a hacerte a ti mismo. Esta historia, llena de contradicciones entre el ícono y la realidad, entre la supervivencia y la muerte, entre la historia y la leyenda, te empuja a reflexionar sobre conceptos que van más allá de San Sebastián, que tocan tu propia existencia. Te obliga a cuestionar tu percepción del martirio. ¿Es el sacrificio supremo la única forma de ser un mártir? ¿O hay formas de martirio en la vida,
en la lucha constante, en el simple acto de mantenerse fiel a algo o alguien a pesar de las consecuencias. ¿Puede la resistencia, la supervivencia, ser en sí misma una forma de testimonio tan poderosa como la muerte aceptada? La historia de San Sebastián, que sobrevivió a la muerte esperada solo para abrazarla después, desdibuja las líneas y te fuerza a pensar en lo que significa realmente dar la vida por algo. Y te hace reflexionar profundamente sobre el significado de sobrevivir. No solo San Sebastián, sino tú. ¿Qué significa sobrevivir a una enfermedad grave, a un revés financiero, a una decepción amorosa, a una injusticia, a una crisis personal? ¿Es solo el hecho de seguir respirando al final del día? ¿O sobrevivir implica mantener tu esencia, tu esperanza, tus valores, a pesar de las heridas, a pesar del dolor? San Sebastián, el hombre de las flechas, sobrevivió a un ataque físico devastador. Pero su historia sugiere que la supervivencia va más allá del cuerpo. Es mantener viva la chispa de lo que eres, incluso cuando el mundo intenta apagártela a flechazos o a golpes. La historia de San Sebastián, ya sea historia pura, leyenda piadosa o una mezcla inseparable de ambas, perdura porque resuena con la experiencia humana universal de enfrentar la adversidad. Todos, de una forma u otra, enfrentamos nuestras propias flechas. Ataques inesperados que vienen volando hacia nosotros, diseñados para derribarnos, para acabar con nuestra energía, con nuestra alegría, con nuestra propia existencia, física, emocional, espiritual. Esas flechas pueden ser una enfermedad, una pérdida, un fracaso, una traición, una injusticia, una crisis de fe, una duda paralizante. Llegan sin avisar y te perforan. Y la figura de San Sebastián, el hombre que sobrevivió a lo imposible, nos recuerda que las historias de fe, de resistencia, de coraje, a menudo desafían nuestra lógica más elemental. Nos recuerdan que hay fuerzas en juego, ya las llames divinas, humanas o puramente simbólicas, que nos permiten, a veces, recibir el impacto, sentir el dolor atroz, quedar marcados por las flechas y aún así, seguir adelante. Las flechas de la vida seguirán volando hacia ti. Son inevitables. Te golpearán, te herirán, te dejarán cicatrices visibles o invisibles. La historia de San Sebastián no promete que las evitarás todas, ni siquiera que sobrevivirás a todas las embestidas finales. Pero su historia, su leyenda, su icono desconcertante, te ofrece una perspectiva. Te recuerda que, a veces, las flechas que te marcan no son las que consiguen quitarte la vida o destruirte por completo, sino, paradójicamente, las que te obligan a detenerte, a sanar, si puedes, a reflexionar sobre lo que realmente importa y a encontrar la fuerza, quizás la fuerza que no sabías que tenías, para seguir luchando, para seguir creyendo, para seguir viviendo. Para, en el sentido más profundo y desafiante de la palabra, sobrevivir. Y en esa idea, en esa poderosa y eterna reflexión, reside el verdadero legado de San Sebastián, el hombre que sobrevivió a sus propias flechas y a muchas otras cosas. Su historia, y las preguntas que te deja, continúan volando hoy.